En principio quería proponerles a los colegas algunas reflexiones sobre el proceso de evaluación en el contexto de la universidad. Suele ser la evaluación uno de los procesos menos atendidos y menos cuidados dentro del trabajo docente. Nuestra formación, generalmente como profesionales que estamos participando del proceso educativo, suele tener mayor relación con los contenidos. Solemos enfocarnos más fuertemente en los contenidos a enseñar, los temas que hay que pasar a los estudiantes y en algún momento nos acordamos de que es necesario evaluarlos para poder calificarlos, para poder promoverlos. De manera que siempre la evaluación termina siendo el furgón de cola del proceso educativo. Me gustaría invitarlos a considerar una forma distinta de entender este proceso, entendiendo a la evaluación como una parte inseparable del proceso de enseñanza. En general, los docentes pensamos que la evaluación, el uso principal de la evaluación es ponerle una nota al alumno y poder definir si puede continuar o no puede continuar sus estudios. Y nuestro énfasis en ese caso consiste en utilizar herramientas de control. Utilizamos pruebas, trabajos obligatorios, tareas, y a partir de eso tomamos una decisión de calificar y promover. Pero evaluar a un estudiante es mucho más que eso. Evaluar a un estudiante tiene que ver con poder hacer un juicio de valor sobre lo que esta persona está capacitado para hacer, puede realizar con sus conocimientos y ayudarlo a corregir o a reparar aquellos aprendizajes que no estuvieron siendo efectivos. Desde ese punto de vista, quiero invitarlos a considerar básicamente que la evaluación es un proceso sistémico que está incluido dentro del ciclo de planificación de una asignatura. Desde ese punto de vista hay 4 elementos que tendríamos que poder considerar para juntarlos en una planificación que le dé a la evaluación su real valor. La primera cosa es tener en claro cuál es el resultado de aprendizaje esperado desde nosotros para el estudiante. ¿Qué espero que el estudiante esté en condiciones de saber hacer una vez que ha terminado el cursado de la materia o del taller o del módulo de trabajo? Ese es el primer elemento, resultado de aprendizaje. El segundo elemento clásico son los contenidos del curso, es decir, cuáles son los temas, cuáles son los saberes, cuáles son las habilidades que vamos a trabajar. El tercer elemento es qué tipo de intervenciones o qué tipo de actividades se van a hacer en clase para que el estudiante domine esos contenidos. No siempre basta para aprender el contenido, como ustedes se imaginan, con simplemente sentarse sobre los libros a estudiar. Hay muchas cosas que se aprenden haciendo actividades, poniendo en juego el conocimiento. Y finalmente, el número 4 de esta lista es la evaluación. ¿Cuál es el mejor formato que tengo que elegir para que pueda averiguar si efectivamente se alcanzaron los resultados de aprendizaje, se aprendieron los contenidos y si las actividades de enseñanza fueron adecuadas para el logro que me estaba planteando? De manera que nuestro primer punto tiene que ver con esta cuestión. ¿Cómo hacemos que la evaluación no sea un agregado, que la planeemos después y que elijamos formas de evaluar que a veces no son consistentes ni con los propios contenidos que enseñamos ni con los propios resultados de aprendizaje que nos habíamos planteado? Otra cuestión que quisiera conversar con ustedes o que quisiera compartirles en este rato es que si entiendo que la tarea de evaluar es una parte integral del ciclo de aprendizaje del estudiante, entonces la evaluación nunca tiene que resultarle al estudiante una sorpresa. El estudiante tiene que estar desde el principio de su proceso de aprendizaje sabiendo de qué manera va a ser evaluado. Hay algunas prácticas que conocemos en las universidades donde el profesor espera, el misterio de la evaluación se revela en el mismo momento en que te sientas a dar el examen. Tú no tienes ni la menor idea de qué es lo que ese profesor te va a evaluar, cómo te lo va a preguntar, y eso genera en los estudiantes una carga de estrés y además es mal aprendizaje. Uno piensa a veces que mantener cierta
sorpresa o mantener cierto desconocimiento acerca de cuáles son las preguntas que van a aparecer en un examen o cuáles son las tareas que se van a encargar, tiene que ver con mantener en suspenso al estudiante para que tenga que estudiar todo, ¿no? Y entonces no se olvide de estudiar ningún contenido importante. Bueno, eso generalmente puede servir en la medida en que uno quiere lograr una amplia cobertura de contenidos, pero esa amplia cobertura de contenidos que uno espera que el estudiante alcance, en general es de muy baja profundidad. Cuando hay demasiados temas, cuando hay demasiadas posibilidades, la mente del estudiante picotea, toma un poquito de cada cosa, pero no hay aprendizaje en profundidad. Cuando uno quiere evaluar aprendizajes en profundidad, uno necesita recurrir a evidencias complejas. Es muy frecuente, y en la práctica universitaria, en la producción de evidencias complejas no es una novedad, digamos, es muy frecuente que hay cátedras que solicitan a los estudiantes la redacción de obligatorios, la producción de trabajos prácticos, que le llevan al estudiante un par de meses en cumplirse, porque son proyectos, porque son maquetas, porque son montajes, porque son diseños. Ese tipo de productos es mucho más interesante para evaluar si el estudiante es capaz de hacer algo con su conocimiento. Son evidencias más complejas, como decíamos, son evidencias que necesitan un tiempo de preparación por parte del estudiante y por lo tanto ameritan también una corrección más detallada por parte de los docentes. Un examen escrito que se resuelve con 10 preguntas de respuesta corta o con unos verdaderos o falsos, se resuelve en 1 hora y se contesta y se corrige en 15 minutos. Ahora, ese tipo de evidencia es un tipo de evidencia muy breve, muy simplificada y solamente me puede dar algunas pistas sobre lo que el estudiante estuvo aprendiendo, pero normalmente no me da suficiente información como docente de si el estudiante va a ser capaz, en un contexto de ejercicio de la habilidad profesional, si va a ser capaz, repito, de emplear su conocimiento para resolver una situación propia del campo profesional en el que lo estamos formando. De manera que las corrientes actuales de la evaluación sobre qué puede considerarse una buena práctica en evaluación, proponen que la evaluación debe ser en lo más posible una evaluación auténtica. Es decir, que la evaluación debe pedirle al estudiante la realización de un producto parecido al que luego será de utilidad en la vida profesional o un subconjunto de alguna tarea que luego se pueda hacer en la vida profesional, y a partir de eso entonces poderle dar una retroalimentación acerca de en qué debe mejorar y qué cosas podemos considerar que ha aprendido. Estas evidencias complejas, como ustedes pueden ver en la lista de diapositivas en pantalla, por ejemplo, pueden tener que ver con, según el campo del que estemos tratando, con producir un informe, con resolver una situación problema, con dar una exposición oral acerca de las conclusiones después de un periodo de análisis, con establecer un argumento escrito, con construir un modelo funcional, con presentar una carpeta con un presupuesto o una historia clínica, proponer un plan de mercado para un cliente. Ese tipo de actividades que puedo utilizar en clase para construir el conocimiento son también deseables para evaluar al estudiante. Cuando uno compara este tipo de actividades complejas contra actividades más sencillas, tales como responder verdadero o falso, una prueba de opciones múltiples o una prueba de respuestas cortas, se da cuenta de que hay una cierta diferencia de densidad y de complejidad en el producto que uno está solicitando. Las preguntas de respuesta corta, los ítems de verdadero o falso, son útiles para evaluar desempeños cognitivos de bajo nivel. Por ejemplo, si hay memorización de un concepto y a veces, si las planteo bien, si hay comprensión de un concepto. Ahora, si quiero evaluar desempeños cognitivos de mayor nivel, tales como la capacidad analítica, la capacidad de establecer conclusiones
o la capacidad de incluso de mirar un producto y decir si está bien o mal, que es la actividad correspondiente a uno de los niveles cognitivos más altos, es necesario proponerle a los estudiantes situaciones más complejas. Así que, en el fondo, un sistema de evaluación que sea moderno, actualizado y bien pensado incluye una relación fuerte con los resultados de aprendizaje esperados, con el tipo de actividades que hemos utilizado para su enseñanza y, por supuesto, con los contenidos enseñados de manera estratégica. Ahora, en cuanto a el segundo punto que hablábamos, que es no sorprender al estudiante, es decir, que la evaluación sea un elemento predecible y que ayude al estudiante a construir su conocimiento, que sea un desafío y que no sea un misterio, eso implica para nosotros los profesores ejercitar un gesto diferente en la comunicación con el estudiante. Lo que necesitamos hacer es ayudar al estudiante a comprender qué es para nosotros un producto de calidad. Para poder hacer eso, tengo que explicitar primero a mí mismo y luego a los estudiantes a través de alguna herramienta de comunicación, como luego veremos, cuáles son los criterios que para mí indican que un trabajo está bien realizado. En el caso de un proyecto de ingeniería, esos criterios pueden ser si el proyecto está bien fundamentado, si la información técnica está correctamente especificada, si el cálculo de los costos y de los materiales necesarios está hecho de acuerdo con las normativas, si se han tenido en cuenta cuestiones ambientales. Cada uno de estos rasgos que acabo de mencionar son un criterio de lo que para mí es un proyecto bien presentado. Si estoy pidiéndole a unos estudiantes que me entreguen un ensayo escrito para alrededor de un tema que ha sido trabajado en clase, por ejemplo, los criterios de calidad pueden ser si la redacción es comprensible, si se ha seguido un orden donde primero se presenta el problema, luego se lo discute y analiza y finalmente se formula una conclusión, si se ha citado a los autores de la manera correcta. Es decir, cada una de estas cosas que estoy mencionando son los indicadores que a mí me pueden mostrar que efectivamente se satisfacen estos criterios de calidad. Respecto de los criterios de calidad, el explicitarlos para mí mismo como docente es una tarea de escritorio. Yo necesito pensar qué desafío le voy a proponer al estudiante como evaluación, qué producto el estudiante va a tener que entregar como resultado de ese desafío que le estoy proponiendo y cuáles son mis criterios, mis observables para definir si ese producto que el estudiante me va a entregar está en condiciones de ser aceptado o no y si está en condiciones de calificarse como bueno, muy bueno o excelente. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra primer tarea docente, nuestro primer ejercicio es preguntarnos ¿cuál es el producto evaluable, complejo y auténtico que yo quiero proponerle a mis estudiantes? Ese producto, ¿cuáles son los aspectos que me van a definir a mí si ese producto está bien logrado o no está bien logrado? Es decir, tengo que formularme unos criterios explícitos. Y en tercer lugar, tengo que desagregar esos criterios en algunos elementos que les sirvan de control a los estudiantes para saber si están avanzando correctamente hacia entregarme un producto de calidad. Este proceso de anticiparle a los estudiantes los criterios sobre la calidad de su producción es un proceso que ayuda a los estudiantes a irse apropiando gradualmente de un rasgo profesional importante. ¿Qué es considerado en esta profesión un buen producto o un producto deficiente? En cuanto a lo que es la formación de su competencia profesional, al trabajar de esta manera estamos construyendo su habilidad para saber él cuándo está entregando un buen producto o un mal producto y saber reconocer si un producto es bueno o malo cuando se lo ofrece un proveedor. En la diapositiva ustedes van a poder ver un ejemplo para analizar un ensayo escrito. En ese ensayo escrito ustedes van a ver que hay
una columna en la izquierda donde se mencionan ciertos criterios para evaluar este ensayo, como por ejemplo si se introduce el tema presentando suficientes datos, si se desarrollan las ideas de manera clara, si se formulan conclusiones de tipo personal, si el lenguaje se utiliza de manera clara y correcta y si se usan las citas y referencias bibliográficas de manera adecuada. Esos serían en este caso mis 5 criterios de lo que yo miraría en un trabajo escrito. Ahora, para dar mayor información al estudiante, lo que les propongo mirar en la diapositiva es cómo cada uno de estos criterios se abre en algunos indicadores concretos. Por ejemplo, cuando hablamos de si el trabajo introduce el tema y presenta los datos de manera suficiente, yo puedo explicarle al estudiante que para mí eso significa que tiene que haber un párrafo donde él diga, este ensayo se trata sobre tal tema, un párrafo donde diga el objetivo que nos proponemos alcanzar en este ensayo tiene que ver con informarles a ustedes o convencerlos o argumentarles. Tengo que poderle explicar que en esa introducción tienen que estar los aspectos principales del tema, enunciados claramente, y finalmente alguna reflexión sobre la importancia, a quién va dirigido este ensayo o cuál es su finalidad. Esos indicadores o desagregado del criterio principal son elementos que le van a permitir al estudiante entender mejor la significación del criterio que yo les estoy planteando. Ustedes pueden ver en las diapositivas siguientes cómo cada uno de estos criterios ha sido expresado o formulado con mayor claridad en estos indicadores. Esta tarea de construir una pauta de calidad es el primer paso que nosotros hacemos como docentes y luego viene un aspecto fundamental que es poderla comunicar a los estudiantes. Es mucho mejor que ustedes le presenten al estudiante, antes de encargarle un obligatorio o un trabajo, que ustedes le presenten esta pauta y discutan con ellos cuáles son los elementos que ustedes van a querer ver en el producto final. Anticipamos que de esta manera haya mejores trabajos que hayan sido tenidos en cuenta estos elementos y que ustedes puedan también recibir trabajos que los satisfagan más a ustedes. En el caso de querer convertir posteriormente este instrumento, esta pauta de evaluación, en un instrumento que a ustedes les permita calificar el trabajo, que es un proceso que se hace después, lo que ustedes pueden hacer es, para cada uno de estos criterios que hemos señalado y para estos indicadores, establecer una escala. Entonces, en la siguiente diapositiva ustedes van a ver que se ha agregado en la tabla una columna que dice niveles. Entonces, de esa forma, ustedes, por ejemplo, si tomáramos como ejemplo el criterio de desarrolla las ideas, cómo el estudiante desarrolla las ideas, van a ver que ahí hay indicadores vinculados a explicar y desarrollar las ideas, fundamentarlas relacionándolas con la teoría y exponer y defender sus ideas personales. Van a ver que hay en la columna 3 posibilidades de nivel, podrían ser 3, podrían ser 4. En general no se recomienda que sean demasiadas porque uno a la hora de evaluar no puede ser demasiado detallista en cuántos diferentes niveles de progresión puede lograr un estudiante. Es mucho más fácil decir, esto es muy bueno, esto está apenas aceptable y esto no está suficiente. Hasta 4 posiciones en los niveles de evaluación para cada uno de estos criterios ya sería un muy buen desarrollo. Entonces, al definir para cada uno de estos criterios cuáles son los niveles posibles de evaluación, ustedes han convertido la pauta de evaluación en un instrumento para la corrección del trabajo. En el momento en que ustedes hacen eso, ustedes pueden tomar un trabajo, aplicar estos criterios y decir si para cada uno de ellos lo encuentran nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Algunas formas de hacer esto de manera incluso más detallada, es lo que se conoce como rúbricas de evaluación. En las rúbricas de evaluación lo que se hace es, para cada uno de los niveles de logro en estos criterios, se intenta formular una breve descripción verbal, ¿sí? Es decir, ¿qué consistiría
que alrededor de un criterio determinado haya un buen desempeño, haya un desempeño mediocre o haya un desempeño malo. Ese es un esfuerzo un poco más amplio del que habíamos hecho hasta ahora, pero pueden observar, por ejemplo, en esta diapositiva que les muestra un ejemplo vinculado a un examen de ingeniería, van a ver que para los 3 niveles, el nivel de logro alto, logro medio y logro bajo, se ha dado una breve definición verbal. Esto todavía es más orientativo para el estudiante, los ayuda mejor a darse cuenta de cuál es el nivel de calidad esperado. Y por ejemplo, si tomáramos la fila horizontal que habla sobre la manera de modelar un sistema, es decir, cómo se modela una situación desde el punto de vista ingenieril, van a ver que hay 3 niveles de logro especificados de la siguiente manera. El logro alto es cuando el estudiante logra plantear una situación simplificada, elige correctamente los términos que se pueden despreciar en esa situación problema y justifica por qué eso lo deja fuera de análisis. Esa sería la conducta en el mejor nivel de logro. Hay estudiantes que a veces no pueden hacer esto, pero que logran suficientemente tener un primer análisis, aunque no pueden detallar todas las simplificaciones o aproximaciones posibles. Y finalmente, el caso del estudiante que no está logrando lo que estábamos esperando, que realiza aproximaciones erróneas o que directamente no sabe ni siquiera por dónde empezar. Entonces, en repaso, cuando queremos transmitir nuestros criterios de calidad a un estudiante para lograr que me entregue un producto de la mejor calidad y que yo pueda estar satisfecho y él pueda estar satisfecho con su producción, puedo ayudar a ese proceso agregándole información clara acerca de qué es lo que yo considero bueno, regular o malo. Lo puedo hacer simplemente contándole cuáles son mis criterios o complicando un poco más la cosa, pero siendo más informativo, detallando cada uno de esos niveles posibles con una breve descripción qué significan para mí. Este trabajo para los docentes requiere invertir un cierto tiempo de su planificación anual, pero es un trabajo que tiene un elevado rendimiento en la mejora de los estudiantes. Cuanto más claramente seamos capaces de decirles qué es lo que nosotros consideramos un producto de buena calidad, un desempeño de buena calidad, más chances tenemos de que el estudiante adquiera o se apropie de esos criterios y pueda, por lo tanto, desarrollar un aprendizaje más profundo, más relevante y de mayor importancia para su formación personal.